El ejercicio número 16, como ustedes pueden observar en pantalla, sí, es un ejercicio conocido que nos dice, con base en el texto, seleccione las reivindicaciones alcanzadas por el personaje. Entonces, siempre yo les he mencionado a ustedes que para nosotros poder entender de qué se va a tratar esta pregunta, automáticamente hay que entender un poquito de palabras. ¿Cuál es la palabra que me está diciendo a mí? Dentro de este ejercicio me dice las reivindicaciones, ¿sí? Entonces, primeramente yo tengo que entender que es una reivindicación, primeramente en este caso. Ya. Por ejemplo, la reivindicación quiere decir, en este caso, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué creó? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál es el fin? Entonces, todo eso quiere decir una reivindicación. Quiere decir, por ejemplo, que creó, que fomentó, promovió, yo que sé, impulsó, ayudó, mejoró, determinó, etcétera. Eso significa las reivindicaciones alcanzadas por el personaje. Quiere decir qué es lo que él hizo para el beneficio de la sociedad. Y eso es lo que significa una reivindicación. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces la pregunta me dice a mí, durante la vida republicana del Ecuador, ¿sí? Pervivieron modelos heredados de la época colonial. Ahora, si me dice época colonial, ¿a qué me está haciendo referencia? ¿A lo antiguo o a lo nuevo o a lo actual? A lo pasado, a lo antiguo. Exacto, quiere decir a lo que ha pasado durante años atrás. Entonces, quiere decir que toda mi respuesta debe estar fomentada en qué es lo que hicieron en el tiempo atrás, no en el presente. Estos producían las desigualdades sociales en los ámbitos económicos. Dice que me está hablando que en la época colonial existía desigualdades como lo económico, lo político, lo cultural y lo de género. Ahora, si me está diciendo a mí desigualdades sociales, ¿qué quiere decir desigualdades sociales primeramente? ¿Qué entiende por eso? Por Que no desigualdades tienen sociales. todos los mismos derechos. Que Que solo no había tiene derecho a cada algún... persona los mismos derechos. Exacto, quiere decir que no tendría los mismos derechos en este caso. Si me dicen los ámbitos económicos, quiere decir que a la gente le rechazaban por no tener un estatus económico tal vez alto. En lo político quiere decir que tal vez él por no ser de una buena familia o de un buen linaje no podía pertenecer a ningún partido político, por ejemplo. En lo cultural, ¿qué quiere decir? Que si él pertenecía, yo que sé, a alguna cultura indígena, shuar, automáticamente igual era discriminado. ¿Y qué me dice de género? Que ustedes saben que cuando me está hablando a mí de género, quiere decir que siempre más tenía poder más el hombre que la mujer. Entonces, como que ahí nos está hablando un poquito acerca de estas características o acerca de estos problemas que vivía el Ecuador republicano en años atrás. Entonces, dice que todos esos problemas han sido generados. ¿Y qué más me dice? Que también fueron cambiados. Entonces, mi respuesta a lo que va a estar en esto es enfocado en todo esto, en los cambios sociales, en los económicos, en los políticos, en los culturales y en lo de género. ¿Qué más me dice? En este contexto surgen las luchas por la igualdad de derechos por parte de líderes como Dolores Cacuango. Ya, ¿quién era Dolores Cacuango? Era una mujer indígena que quería incluir su idioma original o sea, a la sociedad. Ya, muy bien. Dolores Cacuango era una mujer indígena, ¿sí? Fue una mujer indígena, como nos dice, tras nacer aquí en Huasipungo, o sea, quiere decir, como decir, antes los llamaban Huasipungos como decir donde vivía la gente pobre, ¿sí? La gente indígena, la que no tenía cultura, la que no tenía educación. Entonces, todo eso le decían como cuando nacían en un Huasipungo. Y dice que primero vivió de una mano de desigualdades frente a herencias coloniales, o sea, quiere decir que ella vivió lo que es la desigualdad, la pobreza ante la gente que era en este caso hacendados españoles, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me dice ella? Dice, seleccione las reivindicaciones alcanzadas por el personaje. Entonces, mucho ojo, ¿cuál ha sido el personaje de todo esto? Ha sido Dolores Cacuango.
Y la pregunta me dice, ¿qué es lo que hizo este personaje? ¿Qué es lo que hizo Dolores Cacuango para, en este caso, mejorar al Ecuador republicano? Entonces, ustedes pueden observar, o ya nosotros le hemos hecho este ejercicio, Dolores Cacuango, ¿qué es lo que hizo? Primeramente, ella luchó por la educación bilingüe. ¿No es cierto? Por la educación bilingüe. Ya. ¿Qué más hizo? Ella luchó por quién? Por el derecho a la tierra. Por el derecho a la tierra. ¿Por qué ella luchó por el derecho a la tierra? A ver, alguien que me haga un recuento. Yo el día de ayer igual mandé las diapositivas acerca de todo este tema. ¿Por qué ella lucharía por el derecho a la tierra? A ver, alguien que me haga un recuento pequeño. ¿Qué más hizo Dolores Cacuango? A ver, falta una y ¿qué más hizo Dolores Cacuango? Ella luchó por una educación bilingüe para todos, en este caso que la gente indígena también tiene derecho a la educación. Ella luchó también por el derecho a la tierra y luchó para ¿qué más? Ella hizo tres cosas. Esta fue la primera. Por los Esta fue derechos la a los trabajadores. Un seguro campesino. Ya, ¿qué más? Sí, por ahí como que sí luchó un poquito por seguro campesino, pero que no así se decía Los en sindicatos. algo. Ya, no era por los sindicatos, otra persona era por los sindicatos. Por la producción en la tierra. Ya que cambien las Ya, tecnologías. correcto, quiere decir que ella por la luchó por la situación de la salud de los trabajadores. ¿Por qué ella luchó en este caso por la situación de la salud de los trabajadores? Porque los trabajadores estaban en situaciones precarias, como se diría. Correcto, ella luchó, trabajadores. Hasta ahí le voy a dejar, usted lo va a completar. Luchó sobre la situación de salud de los trabajadores, quiere decir que la gente que trabajaba, quiere decir que era enferma y trabajaba, que ahí mismo dormían, ahí mismo defecaban y ahí mismo hacían pipí y todo, y ahí mismo se alimentaban. Entonces quiere decir que todo este sistema era muy precario. Entonces ella al ver esta situación de cómo trabajaba, en este caso la gente indígena, automáticamente luchó para que en cada una de las haciendas se trate como una persona. Antiguamente los trataban como animalitos, es como tener yo que sé un cerdo. Cuando se tiene un corralito, ¿qué se le hace al cerdo? Ahí mismo está la tierra, ahí mismo come lo que cae en este caso en la parte donde se pone la comida, se cae al piso y ahí mismo defeca y ahí mismo hace todo. Entonces así más o menos vivían en este caso los pueblos indígenas. Entonces Dolores Cacuango, ella reivindicó, se cambió todo eso, hizo nuevas cosas, en este caso y fueron tres cosas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Profe, No, profe. Listo. Entonces vamos leyendo las respuestas. Uno, fomentó la creación de la educación bilingüe, hizo Dolores Cacuango eso. Sí. Sí. Sí, sí. La dos, promovió que garantice el derecho a la tierra. ¿El derecho a la tierra? Sí. Sí. ¿Vendió el derecho a la jornada laboral de 8 horas? No, eso no hizo ella. 4. Impulsó el reconocimiento del derecho al voto femenino. ¿Quién hizo que se creara el derecho al voto femenino? ¿Quién fue? Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo. Exacto. Matilde Hidalgo. Hidalgo, correcto. No tiene nada que ver. 4. Promulgó el cambio de las relaciones precarias de producción. Ella hizo un nuevo cambio para que en este caso la gente indígena ya no viva en situación precaria y su producción, en este caso de las haciendas, sea mejor o sea peor. Sí, eso hizo Matilde. Y eso. Y sí hizo un cambio. Exacto. Hizo un cambio Quiere ante todo. decir- Muy bien, quiere decir que la respuesta correcta sería 1, 2 y 5, siendo La la B. respuesta correcta la B. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. No, profe. No, profe. No, Listo. profe. Vamos al siguiente ejercicio. Ya, este ejercicio igual ya lo hicimos. ¿Cuál sería la respuesta? La C, profe. La sé, profe. La C. La respuesta me dice que sería la C. ¿Alguien necesita que explique el ejercicio? Me avisa nomás.
¿Explico o paso? Profe, ¿por qué era Corpus Christi? Ya. Listo. A ver. Todos me están diciendo, ya bueno, es de la otra respuesta. Ya les voy a explicar el porqué del ejercicio religiosidad popular. La religiosidad popular en Ecuador da cuenta de la rica diversidad cultural que forma parte de la identidad de los diversos pueblos y nacionalidades. La celebración, puntos suspensivos, por ejemplo, se lleva a cabo desde los primeros años coloniales y tienen orígenes europeos. Sin embargo, es resultado de un proceso de sincretismo cultural que coincide con la celebración y agradecimiento por la cosecha. Esta fiesta tradicional también permite experimentar otra expresión de nuestra diversidad, la comida típica, como los dulces tradicionales que consumen en el Azuay, huevos de faltriquera, quesadillas, suspiros, bizcochos, roscas, entre otros. Ya, mucho. Entonces aquí yo voy a hacer una pequeña o breve explicación de por qué en este caso es el Corpus Christi. Primeramente, aquí yo tengo un dato importante que dice que es una diversidad cultural que forma parte de diversos pueblos y nacionalidades. Ya, la celebración del punto suspensivos. Aquí me dice, se lleva a cabo desde los primeros años coloniales y tiene orígenes europeos. El Corpus Christi es conocido por tener rasgos o por tener casi la misma cultura o la misma tradición acerca de orígenes europeos, que también existían civilizaciones en Europa. Es por eso que todo lo que usted ve en el Corpus Christi, de los danzantes, de la gente que baila ahí, yo qué sé, con los taparrabos, sin sandalias y todo eso, todos esos diablos, todo eso, eso tiene orígenes europeos. Entonces, ustedes saben que cuando vinieron acá, los españoles nos conquistaron con la religión, etcétera, etcétera, e implementaron muchas cosas. Entonces, siempre que usted le diga dentro del examen y tiene orígenes europeos, automáticamente quiere decir que es el Corpus Christi. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿alguien sabe cuál es el origen del Inti Raymi? ¿De dónde viene el Inti Raymi? ¿Han escuchado? Agradecimiento al Adoración al sol. sol. Agradecimiento al sol. Quiere decir que ellos empezaron a adorar al sol. O sea, el sol era el dios máximo que podía curar cualquier enfermedad, cualquier problema que tenga, etcétera, etcétera. Entonces eso quiere decir que es conocido como una festividad sagrada, dice, del sol. ¿Sí? ¿De dónde viene en este caso el origen del Inti Raymi? Yo voy a poner aquí de dónde proviene el origen del Inti Raymi. ¿De dónde será? ¿Alguien escuchado? Proviene de los incas. Sí, proviene o tiene descendencia de los incas. ¿Pero de dónde en este caso? Viene del Cusco. ¿Dónde queda el Cusco? En Perú. Perú. En Perú. Exacto. Quiere decir que proviene del Perú. Tiene descendencia peruana. Pero por ahí me puede decir, tiene descendencia sudamericana. También tendría relación. ¿Estamos claros ahí? ¿Está alguna pregunta? ¿Tiene dudas en el ejercicio? No, No, profe. profe. Profe, todo claro. No, profe. No, profe. Siempre que a usted le diga, tiene origen, o sea, de ley tiene que estar este dato para poder uno decir que si es el Corpus Christi o si es el Inti Raymi. Si no está esto, automáticamente pueden encajar las dos. ¿Estamos claros? Ya. Pero, ¿qué más me dice aquí? Siempre que también me dé este dato que dice coincide con la celebración y agradecimiento por la cosecha, eso también tiene que ver relacionado con el Inti Raymi. Pero si por ahí me dice la celebración o una festividad al sol y todo eso, ahí quiere decir que sería Inti Raymi. Si me dice agradecimiento por la cosecha, Corpus Christi. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Sí, Sí, profe. Ahora, Sí, profe. toda esta tradición
Dice esta fiesta tradicional, nos dice. Sí, Richard, por ahí dice que tiene alguna pregunta, Richard Ruiz. Richard Ruiz, ¿alguna duda? Ya. Entonces, mucho. ¿Cómo yo puedo decir en este caso que es mestiza o por qué? Porque me está dando a mí lo que me dice sobre dulces tradicionales. Y todos los dulces tradicionales, sí, dice que consumen la soya, dice huevos de faltriquera, quesadillas, suspiros, bizcochos. Todo esto quiere decir que es algo, se podría decir, nuevo, algo del desarrollo mestizo de la sociedad. Si por ahí me dijera en este caso, me dijera consume, yo qué sé, papas cocinadas, mellocos, ocas, habas, entonces automáticamente esa es una tradición indígena. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Entonces Sí, quiere profe. decir que en este caso la respuesta correcta sería el literal C. ¿Alguna pregunta? No, profe. Todo claro. Ninguna Profe. pregunta. Profe. Ya. ¿Sí está claro todo, chicos? Sí, Sí, profe. 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 Sí, profe. Listo. Sí, profe. Ya, a ver, resuélvame este ejercicio que ya hicimos millones de veces. A ver, La D, profe. ya por ahí La dicen, D, profe. Profe. De profe. La D, profe. ya, listo. Ya le voy a revisar. profe. Listo. Vamos a revisar el ejercicio, como los mencioné, el ejercicio número 18. Civilizaciones antiguas. Todos me están diciendo que la respuesta correcta es la D y están en toda la razón. Pero si saben por qué es la respuesta o no. ¿Saben el porqué de la respuesta o Sí. explico? Puede explicar, profe. Ya, vamos a explicar. Dice, la civilización griega se desarrolló en torno al mar Egeo. Su historia abarca aproximadamente desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la conquista romana en el año de 146 antes de Cristo, tras la cual pasaron a formar parte del Imperio Romano. Durante los periodos clásicos y helenísticos, mucho ojo, qué era el periodo helenístico o el helenismo? ¿Qué era el helenismo? Una doctrina filosófica, profe. Una doctrina filosófica. No, el helenismo estaba relacionado con quién? Con el cristianismo. Tenía relación con el cristianismo, lo que es el helenismo o algo helenístico, como nos dice ahí. Listo, ese sería el dato importante. El otro me dice, los griegos fundaron colonias en diversos puntos del Mediterráneo, desde donde expandieron diversas manifestaciones culturales suyas, lo cual influenció en la política, lengua, ciencia, entre otros aspectos de la civilización posteriores. La pregunta dice, identifique la influencia del imperio bizantino. Entonces, miren, mucho ojo, aquí me está hablando, como decir, como que me quiere jugar un poquito la psicológica. Me está hablando a mí del imperio romano, de la civilización griega, me dice que hubo procesos helenísticos, que es el cristianismo, ¿qué más? Dice que hubo distintos puntos, o sea, quiere decir en sí, automáticamente como que no me está hablando en sí del tema central, o cuál ha sido el tema central. No sé si es la civilización griega, no sé si es el imperio romano, bueno, me está hablando de alguna guerra, etcétera, etcétera. Pero en este caso, me está dando, en este caso, un dato importante que dice, diversas manifestaciones culturales suyas lo influyó en la política, lengua, ciencia, entre otros aspectos. Entonces, quiere decir que siempre que me hable de manifestaciones o diversas manifestaciones sobre cultura, influencia de la política, de lengua, ciencia, y todo eso quiere decir que me está hablando de la influencia del imperio bizantino. ¿Sí? Entonces, por eso me dice, de la civilización descrita. Cuando hubo la influencia, en este caso,
del Imperio Bizantino apareció lo que es en este caso el filósofo más importante, que es Platón. Apareció lo que es el filósofo Platón. ¿Sí? Eso fue la influencia en el Imperio Bizantino, que apareció lo que es el filósofo Platón y automáticamente fue implantando la teoría de él en ese imperio. ¿Qué más? Aparte de que apareció Platón, Platón hizo algo, fusionar, ¿sí? Hizo de fusionar en este caso fusionar doctrinas filosóficas. Fusionar doctrinas filosóficas. Si estamos claros, ¿qué entiende en este caso por fusionar doctrinas filosóficas? ¿Qué entiende por fusionar doctrinas filosóficas? ¿Qué entiende por esa partecita? Escogió dos doctrinas y sacó como que su propia conclusión, algo así. Ya, muy bien. Quiere decir que había, por ejemplo, varias doctrinas filosóficas, como si los cristianos, los testigos de Jehová, los ateos, los gnósticos, el Juan 23. Me pongo un ejemplo que más o menos sería así. En este caso, las funciones de las doctrinas. Entonces, ¿qué hizo él? Dijo que para que no estén regadas era fusionar, crear una sola. Por eso apareció lo que es el neoplatonismo o las teorías de Platón. Entonces eso es lo que hizo, o eso fue la influencia de Platón en el Imperio Bizantino. Entonces me está hablando a mí en conclusión todo el párrafo de la influencia del Imperio Bizantino, que fue la influencia que apareció Platón, y Platón fue el creador de o el que fusionó las doctrinas filosóficas creadas durante esa época. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, ahora, entonces, ¿qué más vamos a hacer en este caso? Vamos a escoger cuál de estas opciones tiene relación y todas estas respuestas deben estar relacionadas con esto, solo con esto. La idea de propiedad señalada en los códigos legales con algo que pertenece al individuo no tiene nada que ver. B, la concepción del patrimonio con el conjunto de bienes no tiene nada que ver los bienes. C, el uso de diversos elementos arquitectónicos no tiene nada que ver. Los elementos arquitectónicos tienen que ver con qué. ¿Con qué tipo de arte me está hablando aquí? Si me preguntara, dice arco de media punta y la cúpula. ¿De qué tipo de arte? Arte gótico. Exacto. Si tal vez me pusiera ahí a qué tipo de arte, quiere decir que ahí sí podría ser esta respuesta, pero si es que me está haciendo referencia a arte gótico y no. El literal de el surgimiento de corrientes neoplatónicas, sí, ¿por quién? Por Platón. ¿Qué más? Que buscó fusionar diversas doctrinas filosóficas, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Con el misticismo. A ver, ahora, ¿qué es el misticismo? ¿Alguien ha escuchado? Todos en este caso aplicamos el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Ya están con Es la sus... unión El del alma. misticismo se trata como que nosotros tener, como decir, una afinidad a Dios, dejar toda nuestra fe a Dios. Esto significa la unión, o se conoce como la unión del alma con Dios. Eso quiere decir el misticismo. Y todas estas corrientes filosóficas siempre, en épocas antiguas, siempre iban de la mano acerca de la religión que yo les decía, del helenismo, que era la religión helenística, el cristianismo. Entonces quiere decir que la respuesta correcta sería la D. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, No, profe. No, profe. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta? Esto ya repetimos un montón de veces y era el rol de la mujer. Como puede ver, dice aquí, el rol de la mujer se ha modificado en el transcurso del tiempo. ¿Ya?
La, profe. Ah, profe. La, Ya, La- por ahí dice la A de la La 19. profe. La A, profe. Ya. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra duda de repente del ejercicio que no sea la A o tengo otra respuesta para poder decirles si es que sí o no? Ya, denme un minutito, solo les activo rápidamente a unos chicos que me están pidiendo en este caso sean panelistas. Ya, denme un segundito. Ya, hay una persona que está en este caso solo con puntos suspensivos, entonces no le puedo dejar participar porque puede ser una persona infiltrada, entonces está con sí bloqueado. Ya se les dijo que deben poner el nombre, entonces una persona que está aquí como puntitos, puntitos, entonces no le puedo activar. Profe, una consulta. Dígame. ¿La mujer en la sociedad primitiva con la ateniense y la románica eran iguales o no? No es cierto. No, eran muy diferentes. ¿Porque eran muy diferentes? Lo que pasa es que cada sociedad, los romanos, los griegos, los egipcios, tenían distintas políticas. Es más o menos como decir, ¿qué pasa aquí en el Ecuador? Es como más o menos tener una ley de tránsito. Aquí en la Tacunga uno se puede manejar dentro de la ciudad como loco. Sí, ¿por qué? Porque el Estado no dice nada, o sea, no impone nada, ninguna regla. Pero, por ejemplo, cuando usted se va a Ambato, ¿qué pasa en Ambato? Y usted tiene que cumplir esas reglas. ¿Qué tipo de reglas? Manejar su auto a 50 kilómetros por hora, dentro o fuera de la ciudad. Entonces son políticas que se va dependiendo de acuerdo al Estado. Eso es en conclusión. Ya, gracias. Ya. Ahora, como me está diciendo a mí el literal 19, el rol de la mujer se ha modificado con el transcurso del tiempo, pero quiero ver a qué tipo de tiempo me está hablando. Me tiene que decir si es la actual, tiempo pasado, si me habla de los romanos, de los egipcios, de los griegos. Entonces yo tengo que identificar eso para poder dar mi respuesta. ¿Ya? Todo el mundo decía que la respuesta es la A, pero vamos a comprobar si es la A. Dice, yo no puedo decir directamente sociedad primitiva o colonia, porque más adelante tiene que demostrar. Se establecía como un eje dentro de la sociedad, el cual se denominó matriarcado y establecía el protagonismo de la mujer en los ámbitos culturales, educativos, religiosos y productivos. ¿Qué entendía por el matriarcado? ¿Qué era el matriarcado? Yo sí. Mandaba a la mujer. Mandaba la mujer. Mandaba la mujer. Mandaba la mujer. ¿Ya? Sí, el cual se denominó matriarcado y está. ¿Por qué quiere decir en este caso, como dice, mandaba a la mujer, o la mujer hacía como decir todas las cosas del hogar, lo que era el educativo, religioso, productivo, o sea, la mujer era como decir todo en este caso. Entonces, ¿cuándo se aplicaba ese matriarcado? En la colonia, que quiere decir unos años recientemente, o la sociedad primitiva hace años atrás. Sociedad primitiva. La La sociedad. sociedad primitiva. Exacto, quiere decir que eso del matriarcado se dio hace años atrás, entonces quiere decir que sí sería sociedad primitiva, quiere decir que podría ser esta también. Y estas automáticamente yo las descarto. ¿Qué más? Voy a buscar otro dato. Además es posible notar una transformación hacia la adopción de un rol pasivo en el antiguo Oriente, ¿sí? Que estuvo asociado principalmente a la procreación y orientado a la producción y transmisión de cultura y algunos oficios como actividad inherente a la educación de los hijos. Sin embargo, una de las civilizaciones que propició una desigualdad, ahora, si me dice aquí mucho, si me dice desigualdad, ¿qué sería? ¿Mayor o menor la palabra desigualdad? Menor. No, Menor. Obviamente que si no. es que me dice igualdad, quiere decir que ahí sería mayor, pero como me dice desigualdad, por ende quiere decir que iría menor. Fue dada la jurídica y económica otorgada. Entonces dice, una de las civilizaciones que propició una menor desigualdad fue Egipto. Siempre que a usted le diga en este caso, propició una desigualdad que fue Egipto, siempre Egipto
se dominó como autonomía. ¿Qué entiende por autonomía? ¿Qué es una autonomía? Que ellos tenían el La palabra misma lo dice. Para hacer las cosas Auto. Que puede Exacto. tener palabras. Puede ser auto. un gobierno independencia. Exacto. poder. Quiere decir Que no depende de nadie. que Egipto o los egipcios tenían un poder, como dice, de autonomía o sea, propio, era independiente, solo que ellos sabían cómo hacer las cosas bien para no cometer errores. Y eso es lo que se trataba del rol de la mujer en los egipcios, que decía que tanto el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, que tanto el hombre y la mujer puede ser partícipe de un ámbito político, tanto el hombre y la mujer puede ser partícipe, en este caso, de tener cargos altos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos decía acerca del rol de la mujer y de los egipcios, de Egipto que yo expliqué, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso es lo que hemos visto. Ahora, siempre, mucho ojo, siempre que a mí me diga, aparte que me diga romanos, mucho ojo, siempre que me diga en este caso, dependencia, siempre que me diga de Roma, que me diga en este caso de Grecia, que me diga de la colonia o colonial, como usted lo llame, quiere decir que ahí sí era dependencia, o sea, quiere decir que dependía de otra persona, que si esa persona le daba el hecho para que él pueda decir o dar un punto de vista, tenía que hacerlo, y si esa persona no le daba, como decir, el orden, automáticamente no podría en este caso dar nada, sino tenía que quedarse callado. Entonces, los egipcios eran los únicos que tenían autonomía. ¿Por qué? Por las cualidades que les hablo que tenían tanto hombres y mujeres como el mismo derecho. Quiere decir que la respuesta correcta sería el literal. ¿Alguna pregunta acerca del ejercicio? No, profe. No, profe. Vamos al ejercicio 20. Facilito. ¿Cuál sería la respuesta? Esto no me ha tocado, el hermano de Julio. No se ve la otra respuesta. Apaga el micro. Podría ser la D, profe. La D, creo, profe. La D. Y algunos dicen la D. ¿Cuál más? Otros dicen la C. La D, profe. La D. profe. La C, profe. La D, profe. La C, profe. Ya. Sí, profe. Mucho ojo. Vamos a empezar resolviendo. Mirará. La pregunta primero me dice cuáles son las virtudes aristotélicas. Todas, dice, son virtudes, menos una no es una virtud, excepto. Entonces, siempre que me dice excepto, quiere decir tiene que ir la que no es. La que no es. Sí, dice, verán. El hermano de Julio trabaja, profe. ha tenido, ya, muy bien, Amistad. ya les voy a explicar. El hermano de Julio, desde que trabaja, ha tenido muchos problemas con la administración de su dinero. En un principio gastaba sus ingresos en cosas innecesarias, acabando con sus ahorros y llevando a la ruina. Después consiguió varios trabajos que le permitieron reunir lo suficiente, pero se dedicó a acumularlo, sin invertir en nada o compartirlo con alguien, por lo que ha decidido aprender nuevos hábitos que le permiten encontrar un equilibrio sin caer en algún extremo. Entonces, mucho ojo. Aquí me está hablando de la historia de Julio. Dice que Julio ha tenido dos etapas en su vida. La una, que dice que él no ha podido administrar su dinero, o sea, quiere decir que se cogía y se gastaba en cosas innecesarias, acabando con todos sus ahorros, dice. O sea, se quedaba sin dinero, cobraba su sueldo y automáticamente se gastaba todo.
¿Qué dice? Pero después, ¿qué entiende por la palabra después? ¿Entiende que hubo un cambio o no hubo un cambio? Sí, hubo un cambio. Hubo un cambio. Ya, correcto. Quiere decir que hubo un cambio. Dice, consiguió varios trabajos que le permitieron reunir lo suficiente, pero se dedicó a acumularlo. O sea, quiere decir que él ya, una vez que pensó y dijo, no, me estoy gastando todo el dinero, no tengo, yo que sé, un ahorrito para algo de emergencia, automáticamente voy a empezar a orar y voy a cambiar mi vida. Entonces dice que él empezó a invertir sin invertir en nada y compartirlo con alguien, por lo que ha decidido aprender nuevos hábitos que le permitieron encontrar un equilibrio sin caer en algún extremo. Quiere decir que después del error que él cometió, automáticamente se dio cuenta que debe cambiar su vida, que tiene que en este caso, yo que sé, valorar, etcétera, etcétera. Mucho. Entonces, todas estas virtudes que les llevó a Julio, ¿cuáles serían al cambio? ¿Sería la virtud del valor o no? Sí. Sí, sí, sería. Virtud del valor sí quiere decir que él se dio cuenta que dijo, no, todo el dinero que yo tengo debo guardarme, tengo que valorar porque después de un tiempo puedo estar viejo y automáticamente no puedo tener nada. Correcto. Segundo, quiere decir, tiene relación con justicia. ¿Qué entiende por justicia? Algo justo. Ya, por ahí, por ejemplo, justicia Ser o algo justo. justo, ¿qué quiere decir? Que él se dio cuenta y dijo, no, yo me gasto las cosas en cosas innecesarias, que no tiene valor, que no me sirve, que desecho. Entonces es automáticamente algo justo que yo en mi vida empiece a ahorrar, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ahora, ¿qué tiene que ver la amistad con el contenido? La amistad no tiene que ver nada, porque no me está diciendo a mí, en este caso, que tenía un gran amigo y automáticamente se peleó de su amigo para ahorrar. La amistad no tiene nada que ver dentro del ámbito del ahorro de este caso de Julio. ¿Qué entiende por templanza? ¿Qué era la templanza? Yo ya estoy repitiendo casi los mismos ejercicios que hemos visto durante el transcurso. ¿Qué era la templanza? Estar calmado. Una cualidad. Ya. Hacer Templanza las cosas quiere con decir moderación. que era calmado, que se dio cuenta y dijo, no, estoy gastando todo este dinero y es el momento de ahorrar, entonces voy a hacer todos los modos posibles para tener mis ahorros durante a futuro, no me falte nada, entonces quiere decir que sí entraría. La respuesta que no pertenece al grupo sería amistad. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Listo, vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 21. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Igual ya hicimos esto muchas veces. La C. La Ya, otros dicen, Ah, profe. Profe. A. Por ahí escuché la C. La. La, profe. La, profe. Ya, profe. listo. Ya, mucho. Vamos a entender el ejercicio. Filósofos contemporáneos. Primeramente, lo que yo voy a hacer en este caso es entender la pregunta. Identifique la acción que muestra una diferencia entre la postura ética de Epicuro con la expuesta. O sea, dice que cuál es la diferencia entre la postura de Epicuro. ¿De qué se trataba? Como si la filosofía de Epicuro, yo les expliqué, de Michel La Onfray, felicidad. kantiana. Felicidad. La felicidad. Exacto. La felicidad. La felicidad. Correcto, la felicidad. Dice que vamos a hacer la comparación con lo que nos dice aquí. ¿Con quién vamos a hacer la comparación? Con Michael Onfray.
Onfray. O sea, quiere decir que vamos a hacer una comparación de estos filósofos entre Michel Onfray y Epicuro. Dice entonces, apareció la crónica cultural del corresponsal en París de la vanguardia como un nietzscheano iconoclasta. Hoy es doctor en filosofía y uno de los ensayistas más leídos y prestigiosos. Onfray es conocido por haber popularizado las ideas filosóficas de Deleuze o Foucault y defiende un materialismo hedonista inspirado en el filósofo como Aristipo de Cirene, basado en el ser y en el no tener. ¿Qué quiere decir? Basado en el ser, que siempre usted tiene que buscar la felicidad. ¿Sí? Por eso nos decía un ejercicio de Michel Onfray. ¿Qué prefiere usted? Tener mucho dinero, en este caso tener muchos autos, pero no es feliz. ¿O qué prefiere? No tener dinero, vivir con sus padres y ser feliz. ¿Qué prefiere? ¿La opción A o la opción B? La B. La B, profe. Exacto. La opción B quiere decir basado en el ser. ¿Qué quiere decir en el ser? Ser feliz. En el no tener, que no me importa si yo no tengo dinero, pero sigo siendo feliz. ¿Qué es lo que pasa en el otro? Que en este caso puedo tener, yo que sé, autos que me hacen feliz. Pero ¿qué pasa? Que si no tengo padres, no tengo nada, no soy feliz, entonces lo material no sirve. Entonces la teoría de Michel Onfray y la de Epicuro quiere decir, en este caso, que siempre van a buscar la felicidad, que nunca van a buscar la ambición. Quiere decir que buscan siempre un placer racional. ¿Qué entiende por un placer racional? ¿Qué entiende por conseguir el placer racional? Que Placer sea una felicidad natural. Una Disfrutar felicidad. las pequeñas cosas. exacto, muy bien. Es algo natural disfrutar de las pequeñas cosas que yo tengo en este caso. De que yo, por ejemplo, si yo vivo en una casa pequeñita y todo eso, o tal vez no tengo mi cuarto independiente, pero tengo mi cama, tengo mi privacidad, y eso me hace feliz, eso quiere decir el placer racional. Lo que le hace feliz a usted. No necesariamente buscar que tenga un departamento gigante, que tenga otro departamento en la playa, que estudie en San Francisco, que sus papás sean políticos, no. Eso nos lleva a la felicidad si no está basado solo en el tener. Entonces, como nos dice aquí que identifiquemos una acción que muestre una diferencia entre la postura ética de Epicuro y la de Michel Onfray. Quiere decir que una, en este caso, de las diferencias de Michel Onfray, quiere decir que siempre buscan acerca de las pasiones. ¿Qué quiere decir de las pasiones? Lo que nosotros del día de ayer acabamos de hablar, que decía, siempre que a nosotros nos hacen entender de que no tenemos la culpa, automáticamente, ¿qué pasa? Que a veces el orgullo nos dejamos llevar y decimos que no, que está incorrecto, etcétera, y no le perdonamos y no le perdonamos, y después pasa un tiempo o una semana, ¿y qué sucede? Ya estamos llorando y pidiendo perdón, pudiendo haberlo dado esa oportunidad, en este caso de perdonar. Ya. Entonces, eso es lo que nos está hablando, en este caso, lo que es de Michel Onfray. Por ahí alguien Ya te está... quito, mi barriga está doliendo, ve. Ya sabe qué hago yo, mi barriga sigue jodiendo, ve. A ver, desactiven el audio. Brian Noroña. Ya desactivaron. Listo. Entonces eso es lo que se trata en este caso, lo que es de Michel Onfray. ¿Qué quiere decir Michel Onfray? Que siempre va a buscar lo que es restringir las pasiones. ¿Qué quiere decir restringir las pasiones? O sea, que llegue un tiempo que usted no sufra, de que no le hagan daño en este caso. ¿Sí? Y que era en este caso la diferencia entre la postura de ética de Epicuro, quiere decir que siempre se busca el placer racionalmente que propio o innato. Entonces, con esas respuestas vamos a leer el literal 1. ¿Qué dice el 1? Una persona se siente feliz sin poseer lujos ni una gran fortuna. No tiene nada que ver porque... Ojo, una persona prefiere pasar tiempo con su familia que salir a una fiesta. No tiene nada que ver. ¿Y qué me dice el literal de? Una persona restringe sus pasiones. Sí, para poder vivir bien y ser feliz. Para conseguir un placer racionalmente, quiere decir propio, no grupal, que siempre usted va a buscar su felicidad propia. ¿Estamos claros? Quiere decir que esta sería la correcta.
¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Profe. ¿Seguros, chicos? Para el día del examen no quiero que me estén con las mismas preguntas. Una nueva, bueno, sí, les ayudo. Pero si me salen con las mismas, ya, sí, ya hasta me voy a enojar. Verán que estamos repitiendo ya cuántas veces. Profe, una preguntita. Dígame. ¿Me puede explicar por qué no es la respuesta C? No, la B no la entendí bien. Ya. Mucho ojo. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que busque la diferencia, chicos. Aquí. Dice que busque la diferencia en qué entre Michel Onfray y Epicuro. Entonces dice que cuál es la diferencia entre ellos dos. Como les decía, Michel Onfray se trata de restringir las pasiones. ¿Qué quiere decir? De que veamos a tiempo, que no nos engañen para no sufrir. ¿Qué es lo que hace la ética de Epicuro? Buscar el placer racionalmente, o sea, propio. Buscar mi felicidad propia. Que no venga mi amiga y me diga, ¿sabes qué? Te presento a mi primo, él es un chico bueno y debes estar con él y vas a ser muy feliz. No, sino que yo debo conocerle a la persona y si veo que esa persona es correcta, es buena y tiene los valores, como se dice, inculcados correctamente de su hogar y respetuoso, quiere decir que ahí estoy buscando yo mi placer racional, natural, felicidad propia. Entonces eso es lo que me dice el ejercicio, que hagamos una diferencia. Y el literal B me dice, una persona prefiere pasar tiempo con su familia que salir a una fiesta. No me está preguntando en este caso alguna característica de uno de estos filósofos, sino que me pregunta una diferencia. Mucho ojo, entonces hay que entender que el literal A y el literal B son características de estos filósofos y la única que es la diferencia es del literal C. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Listo. Todas estas preguntas que vemos han salido en el simulador, ¿no es cierto? ¿Verdad o mentir? Verdad, profe. ¿Verdad, profe? Todos verán que han esto de salir el día de la prueba y todo eso, entonces no quisiera que tal vez exista algún tipo de problema. Listo. ¿Cuál sería la respuesta del ejercicio 22? La B, profe. La B, profe. La B, profe. Ya. La Dice B. el ejercicio 22, la B. Listo, ya. Pero mucho ojo. Para mí que no es la B. A ver, léale bien. Para mí La la B. La La C. C. Dicen La 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 Ah, profe. ya. ¿Saben? es Yo la A. digo que Es la la C. respuesta Es la C. es la C. Es la C. Para mí la respuesta es la C. Profe, a mí en el simulador me salió la B y me salió como correcto. ¿Verdad, profe? Ya. Sí, Mucho ojo. profe. En el simulador, ¿cuál respuesta es que les ha salido? La B, profe. La B, profe. A ver, profe. La B, profe. Escúcheme, capaz que si le salió la B, como usted dice, el contenido debe ser diferente. Entonces, si alguien tiene ese ejercicio, me envía para poder hacer la comparación. El contenido debe ser distinto, por eso le marca como respuesta la B. Si alguien tiene la... mismo, profe. Es el Es mismo. el mismo. Sí, profe, es el Sí, mismo. profe, se está comparando y es el mismo. Sí, profe. Está medio, Sí, ya comparamos y aquí está la B. está medio raro. ¿Saben por qué está medio raro? Porque esta pregunta salió en el simulador anterior y la respuesta correcta era la C. Igual no sé si se acuerda Melissa. Sí, profe, en el seminario usted nos explicó este ejercicio y era la C, porque incluso dice, ayuda a identificar riesgos relacionados con la construcción, y en la C dice, dice sobre anticipar inconvenientes al momento de efectuar excavaciones. Ya, mucho ojo, yo voy a explicar. Sí, por eso digo que es raro que les haya salido el literal B. Digo, tal vez hay un cambio en el ejercicio, entonces vamos a analizarlo para en este caso después saber si bien es la B o es la C. Mucho ojo. Antiguas civilizaciones como la China desarrollaron inventos que ayudaban a enfrentar fenómenos naturales. Entonces quiere decir que los chinos inventaron algunos elementos para que los fenómenos naturales no destruyeran, como decir, sus casas, bueno, etc. Y me habla de lo siguiente. San Gen
propuso un tipo de jarrón, entonces quiere decir que el invento que ellos realizaron era un jarrón, que servía para identificar sismos, me dice. ¿Sí? Este modelo sirvió para el desarrollo de nuevas técnicas, resultando en los modernos sismógrafos que al ser colocados en sectores estratégicos puede ayudar a identificar riesgos relacionados con la construcción. Mucho ojo, entonces, este ejercicio es como que más lógica se podría decir. La pregunta me dice, identifique la contribución del aparato descrito. Primeramente hay que entender algo. ¿Para qué servía este jarrón? Me dice el contenido. ¿Para qué servía? Para identificar sismos. Ya, muy bien. Dice que para identificar quiere decir que ellos hicieron algún jarrón, pusieron yo qué sé. Mucho ojo, les voy a explicar aquí en pantalla. Digamos que en este caso se me viene a la cabeza, más o menos, ya, así es Asia, más o menos, ¿ya? Yo voy a poner que esto es Asia, ¿ya? Vamos a hacernos una película. Entonces esto es Asia. Entonces dice que en Asia creo que existían muchos terremotos o desastres, pero dice que ellos crearon jarrones. Entonces quiere decir que automáticamente ellos dijeron, no, vamos a poner yo que sé, un jarrón aquí. Bueno, que no se ve. Vamos a poner otro jarrón por aquí. Vamos a poner otro jarrón por aquí. Vamos a poner otro jarrón por aquí. Se me viene así. Ya. Ya digamos que estos son jarrones, ya. Como puede observar en pantalla. ¿Y qué me dice en este caso? Que estos eran colocados, como me dicen, sectores estratégicos. ¿Por qué serían colocados en sectores estratégicos? ¿Cuál sería el beneficio de poner en sectores estratégicos? Tener el monitoreo de todos los lugares de Asia. Exacto. Quiere decir que, mucho ojo, quiere decir, o se me viene a mí la idea, que si estos jarrones eran enterrados y tal vez iba a haber un fenómeno natural en este caso, para mí que tal vez este jarrón se trizaba, se podría decir. Capaz que ellos, por ejemplo, venían así por aquí, veían el jarrón y digamos que en el jarrón estaba así, una ruptura. Y quiere decir que ellos automáticamente, al ver que el jarrón se encontraba así, trizado, ¿qué hubiesen pensado? ¿Que se viene un fenómeno o no se viene un fenómeno? Que se acercaba un Ya que se acercaba un fenómeno. Y al ver esto, ¿qué hacían? ¿Prevenían o no prevenían? Prevenía. Entonces, quiere decir que automáticamente, como ellos inventaron estos jarrones y veían, decían, no, va a haber un fenómeno natural, entonces tratemos de evacuar a la gente. ¿Y qué hacían? Evacuar. Entonces la pregunta me está diciendo a mí, identifique la contribución. ¿Qué entiende por la palabra contribución? El beneficio. Exacto, un beneficio. Muy bien, un beneficio. Quiere decir que esto es una ayuda. ¿Para qué servían estos jarrones? Para que en este caso se den cuenta automáticamente que iba a existir un fenómeno y automáticamente queden en este caso a salvo y no exista ningún problema. Y la pregunta me dice que identifique la contribución, o sea, ¿en qué ayudó? Literal 1, determinar la eventual presencia de suelos colapsados. ¿Para eso ayudaba el jarrón? No. No. No, eso no. El literal B dice, mucho ojo, escucharán bien el literal B. Realizar modelaciones para la creación de planes de contingencia. A ver, ¿cómo es eso? Realizar modelaciones para la creación de planes de contingencia. Ahora, mucho ojo, el ejercicio no me está hablando a mí de realizar modelaciones de planes de contingencia. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, ¿qué me dice aquí? Propuso un tipo de jarrón, o sea, quiere decir que creó ese jarrón. Y una vez que creó ese jarrón, ¿para qué sirvió? Para el desarrollo de nuevas técnicas, o sea, quiere decir que si apareció, yo que sé, por ejemplo, un jarrón así, eso ayudó para que con el tiempo, yo que sé, pase, yo que sé, a algo así, más o menos, en forma de un círculo, a mejorar y todo eso. Entonces,
Si me dice literal B, realizar modelaciones para la creación de planes de contingencia. El C, anticipar inconvenientes al momento de efectuar excavaciones a cielo abierto, ¿verdadero o falso? ¿Qué entiende por excavaciones a cielo abierto? ¿Sería así como lo hacen en las minas, profe, o no? Ya, correcto. Son como en las minas. Entonces, ¿qué pasa automáticamente cuando, por ejemplo, van a las minas y comienzan a cavar? Quiere decir que si hay una mina cerca de su casa es como que el suelo empieza a temblar. ¿Sí está claro? Entonces, cuando usted observa que el suelo empieza a temblar, ¿qué pasa automáticamente? Es como que dice, no, a ver qué pasa, sale a ver qué sucedió. Entonces, ¿qué pasa muchas las situaciones? ¿Qué hace usted? Crea nuevas, ¿qué? Nuevas estrategias. Dice, no, voy a crear, yo qué sé, algo, alguna funda, algún palo que automáticamente cuando empiece en este caso a excavar, se mueve ese palo y puedo darme cuenta que están cavando en esa montaña y yo puedo salir de mi casa hasta que terminen de cavar y otra vez ingresar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese palo o ese jarrón que se creó era ¿para qué? Para anticipar qué inconvenientes. ¿Qué tipo de inconvenientes era de lo que son fenómenos naturales? Que ese jarrón ayudaba a qué? A anticipar a la gente o darle un llamado de atención, decir, no, ya mismo viene un fenómeno natural, debemos salir de ahí. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C. La respuesta, profe. mucho ojo, chicos, vamos a quedar en algo. Mucho ojo, vamos a quedar en algo. Ya. Aquí de este simulador antiguo, la respuesta es la C. Pero usted me dice que en el simulador suyo es la B. Entonces, esta pregunta lo vamos a dejar ahí. Pero si es que alguien tiene, me envía la foto de este ejercicio para poder leerlo una y otra vez y poder llegar a una respuesta. ¿Estamos claros? Pueda Es que el tal vez mismo. sea, pueda que Es el tal mismo. vez, como digo, sea falla del simulador, pero todos estos ejercicios, no sé, hay chicos que en este caso, por ejemplo, Melissa, por ahí está Richard Ruiz, Brian Mazabanda, por ahí estaba Christopher Calapiña, bueno, los chicos que estaban desde el inicio, Scarlett Molina, David Oña, por ahí estaban algunos, Carlos Zamora, estaba por ahí en este caso al inicio, y ahí hicimos esto. Y si pueden revisar, ¿se acuerdan? Yo les di unas Sí, copias. profe, era la C. Profe, era Y la la respuesta es la C. Entonces, La sí, C. sí es como que un poquito complicado que me digan la B. Pueda que sea falla del simulador actual que lo están haciendo, o puede en este caso que el contenido cambie. Pero con todo, chicos, vamos a dejarlo ahí. Pero el día Digan, lunes, o sea, yo di y me salió ese ejercicio y puse la C, salió mal. Y el día de hoy puse la B y salió bien. listo, entonces mucho, Sí, entonces me pasó lo mismo. puede que en este caso tal vez el simulador esté mal, pero en este caso vamos a hacer algo. Vamos a dejarle la respuesta a la B, ya que se grabe. ¿Sí? Vamos a grabarnos la B para que no exista ningún tipo de problema. ¿Estamos claros? Con eso no entramos ni en discusión ni en polémica. Como les dije en el simulador de enero, la respuesta correcta era la C, pero en este simulador de septiembre le sale a usted la B. Entonces vamos a dejarlo ahí para que no exista alguna confusión. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos, todas estas preguntas que estoy resolviendo estaban en el simulador. A algunos les salió unas, a otros les salió otras, ¿verdad? Pero están todas. Listo, vamos a ver cuál sería la respuesta de este ejercicio. Igual ya lo hicimos algunas veces, varias veces se podría decir. ¿Cuál sería la respuesta? La B, profe. La B, profe. La B, La B. ya. La B, profe. La B, profe. La B. Ya, la B. Ya. Vamos en este caso a analizar el ejercicio. Mucho ojo. El ejercicio me dice, en los años 80, la Guerra Fría llegaba a su fin.
La Unión Soviética en crisis económica, ¿sí? Por ahí Teresa Yuxi me dice la C. Ya, muy bien, también podría ser, dice, y me menciona de la siguiente manera. Sí, una crisis económica política vio caer el muro de Berlín y en 1991 se disolvió Estados Unidos, que acababa de adoptar el neoliberalismo en los años 70. Gracias a su crisis económica, vio disolverse a su enemigo, que era el único freno posible para la expansión de su modelo ideológico, político y económico. En los mismos años 80, América Latina atravesó una de sus peores crisis conocidas como la década perdida, resultado del masivo endeudamiento de la región y la baja de los precios del petróleo. Estas crisis sin precedentes las llevó a abandonar el modelo de desarrollo aplicado automáticamente hasta el momento y adoptado en otro en los años posteriores. Primeramente, lo que me está hablando a mí el ejercicio es acerca de los años 80. De los años 80 automáticamente se dio la Guerra Fría, o con qué otro nombre se le conocía la Guerra Fría. Las posguerras. Exacto, conocido como Guerra Fría o la posguerra. ¿Alguien sabe de qué se trata la Guerra Fría o la posguerra? Que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética no se enfrentaron frente a frente, sino vieron otros países. Ideológica. Ya, muy bien, correcto. Quiere decir como que no se enfrentaron frente a frente, sino que trataron de buscar otros países que les colabore y así sucesivamente se desató una mini guerra. Algunos, por ejemplo, dicen que la Guerra Fría o la posguerra es conocida como la Tercera Guerra Mundial, cuando no es así. Automáticamente, ¿cuándo se llama Tercera Guerra Mundial? Cuando automáticamente están todos los países involucrados. O sea, quiere decir que ni el uno ni el otro casi no tiene mucho privilegio o a favor de otro país, sino lucha cada quien por defender su propio país. Eso es más o menos lo que nos está hablando acerca de los años 80 de la Guerra Fría. ¿Qué más? Dice que me habla ahí acerca del neoliberalismo. ¿Qué era el neoliberalismo? Alguien me hace un acuerdito. Yo ya expliqué lo que era el neoliberalismo. ¿Qué era el neoliberalismo? Limita la intervención de algunos estados en asuntos jurídicos. Ya, muy bien. Mucho. Un movimiento que apareció después de la Primera Guerra Mundial. Algunos chicos me dicen que la respuesta es la B. La C. Otros me dicen que es la C, pero vamos a analizar. Mucho ojo, ¿qué me dice? Con base en lo descrito en el texto, seleccione las consecuencias en América Latina. O sea, quiere decir que cuando hubo la pelea entre la Unión Soviética o la crisis económica y política y entre Estados Unidos, hubo las consecuencias, como se dice, ¿en dónde? En América Latina. Mucho ojo, no me está preguntando las consecuencias entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Cuando me diga cuáles fueron las consecuencias de la Unión Soviética y Estados Unidos, va a cambiar, pero aquí me dice que por consecuencia de estas dos peleas de estos dos países hubo una consecuencia. ¿En dónde? En América Latina. Mucho ojo, chicos, me dice en América Latina. ¿Cómo afectó en América Latina? Entonces ahí quiere decir que la respuesta cambia. Listo. Cuando hubo la guerra entre los rusos y Estados Unidos, esto afectó a América Latina o al Ecuador. ¿Cómo en este caso afectó? Quiere decir que se creó nuevos movimientos. Se crearon nuevos movimientos. ¿Qué quiere decir cuando se crearon nuevos movimientos? Cuando me habla a mí de la creación de nuevos movimientos, quiere decir que hubo creación de movimientos, yo qué sé, movimientos mestizos, movimientos indígenas, etcétera, etcétera. Y todos estos movimientos, ¿para qué servía? Era con el fin de pedir los derechos de cada una de las personas. De que una vez que ellos existían tal vez en esclavitud y automáticamente, ¿qué sucedía? Sí, pedían como decir su derecho. ¿Por qué? Porque tanto la Unión Soviética y Estados Unidos se separaron de cada uno y quisieron luchar frente a frente a los dos. Quiere decir que ya los otros países se liberaron del poder.
Es como yo les comentaba a ustedes en la clase anterior acerca de las dictaduras militares, ¿se acuerdan? Que decían que las dictaduras militares fueron implantadas por los estadounidenses, ¿en dónde? En Ecuador. Y que los estadounidenses o los militares en este caso tenían mucho poder con la gente de Ecuador. Entonces quiere decir que una vez que se fueron a la guerra, la Unión Soviética y los Estados Unidos, automáticamente desapareció eso. ¿Por qué? Porque necesitaban, como decir, todo el armamento, todo el personal necesario para, como se dice, esa guerra entre estos dos países. Y una vez que desaparecen las dictaduras militares dentro del Ecuador, aquí existe una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Crear los movimientos. ¿Para qué? Para luchar por los derechos de la gente indígena, para que en este caso busquen los derechos de cada una de las personas, etcétera, etcétera. Eso fue las consecuencias en América Latina. ¿Cuál fue otra consecuencia? Otra consecuencia fue que ya se adoptó, en este caso, una estabilización económica. ¿Qué quiere decir estabilización económica? Que ya Ecuador no debía pagar muchas cantidades de dinero a otros países, que ya ese dinero que teníamos en nuestro país servía para los ecuatorianos, que ya no era necesario en este caso mandar todo el dinero a otro país, sino que se quede en el país para poderse ayudar unos a otros. Y ahí es donde se creó, conocido como el Organismo Internacional de Crédito. ¿Qué quiere decir el Organismo Internacional de Crédito? Los préstamos. Por eso desde ahí existe lo que son los préstamos. Que usted va a un banco, solicita un préstamo, le dicen, a ver, necesitamos estos papeles, todo eso para que usted emprenda su negocio. Si se quiere casar, quiere estudiar, necesito todo eso, tome. Desde ahí es donde que hubo la guerra entre los rusos y Estados Unidos y se enfrentaron los dos, automáticamente hubo una consecuencia. Pero esas consecuencias, como la palabra le dice, consecuencias, no quiere decir que fue algo malo, sino que para nuestro país fue algo bueno. Y las consecuencias fue para esos países como que perdieron el poder en distintos países. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta para poder seguir explicando el ejercicio? No, profe. No, No, profe. No, profe. Entonces, listo, voy a buscar cuáles serían esas consecuencias aquí. El literal 1, se aplicaron medidas de industrialización basadas en la protección de la industria nacional a través de la baja importación. Me está hablando a mí de que las consecuencias en América Latina mejoró las industrias, bajó las importaciones. No, eso no sucedió para nada. Queda descartado. El literal 2, nacieron nuevos actores sociales como los movimientos indígenas y ecologistas que exigían al Estado reconocer los derechos. Eso fue una consecuencia de este problema entre los dos países, de que se pida reconocer los derechos, de que se creen nuevos movimientos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El número 3 dice, se adoptaron programas de estabilización económica. ¿Qué era la estabilización económica que les expliqué? Que ya todo ese dinero se quedaba en el mismo país y podía ayudar a la propia gente, correcto. Con base en los requerimientos del Organismo Internacional de Crédito. ¿Qué era el Organismo Internacional de Crédito? El que ayuda a tener un préstamo para un emprendimiento o algún negocio. Quiere decir que también fue importante. El 4, aumentó la inversión estatal en proyectos modernizados a través de infraestructura y mayor importación de bienes de capital. Me está hablando de que se aumentó una inversión estatal, de que hubo nuevos proyectos, que hubo nueva infraestructura, que hubo mayor importación de bienes de capital. No, no me está hablando en nada. Todas las consecuencias, como vuelvo y repito, que se dieron en América Latina fue que luchar para ser reconocidos los derechos, que se crearon nuevos movimientos para poder luchar, en este caso, la gente pobre y también puedan tener sus derechos. La otra, que se creó organismos internacionales de crédito como son los bancos para podernos realizar un préstamo y emprender algo. Quiere decir que quedaría descartada. Siendo la respuesta correcta, Sí. el literal C. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Ya. Vamos al siguiente. ¿Cuál sería la respuesta de este ejercicio? La mayoría me envió que tenía inconvenientes, ¿verdad? Casi la mayoría no podía este ejercicio. Me envió para poder... La profe. Sería la A.
Correcto. Ya. Listo. Voy a hacer una pequeña explicación para los chicos que no pudieron resolver este ejercicio de sociales. Me dice, ¿es acerca de historia universal o de cultura general, como lo dice? Bajo el concepto medieval se cobijan más de 2000 años de historia que comprende al paso de la antigüedad, tardía del 313 al 800. La edad moderna, cuyo arranque se puede fijar en el siglo XV, como es de imaginar, el medievo integra numerosos y trascendentes acontecimientos que contradice la concepción de estos siglos como insignificantes y oscuros en contraposición al brillo renacentista. En todos estos hitos de la Edad Media, la Iglesia tendrá un papel fundamental, ya sea la romana o su pars orientalis, es decir, de Bizancio. La sociedad medieval se considera una proyección de la voluntad de Dios, por ello resulta una tarea extremadamente ardua de concebir la Edad Media sin la existencia de la Iglesia. Me dice la pregunta, seleccione las características que describe el papel de la Iglesia en el periodo descrito del texto. Yo ya hablé en este caso sobre el papel de la Iglesia, ¿en dónde? En la Edad Media. Si está claro, yo en clases expliqué cuál era el rol de la Iglesia o el papel de la Iglesia en la Edad Media. El día de ayer volví a enviar todos estos temas. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. ¿Cuáles eran las características en la Edad Media acerca del papel de la Iglesia? La primera era que la Iglesia tenía un fin. ¿Cuál era el fin de la Iglesia? Crecer. ¿Sí? Inculcar la palabra de Dios en todo el mundo. ¿Pero de qué manera? Tenía una estrategia la Iglesia. La Iglesia era primeramente la que transmitía conocimiento en cada una de las culturas, y una vez que cada una de estas culturas automáticamente, ¿sí?, creían en lo que es en la religión, en Dios, automáticamente se apoderaba de un pueblo y esa cultura era la encargada de ese otro pueblo como que hacer un comentario acerca de esto, de la religión, etcétera, y como que empezaban a escuchar un poco y de ahí va la Iglesia y listo, y se apoderaba de eso. Es más o menos como en este caso, cuando usted está haciendo un simulador y por ahí le explica, su amigo dice, para mí, ¿qué es la A? Para mí por esto, y como que están dudosos. Y tal vez me preguntan a mí, se vea, profe, ¿sabe que usted cómo sabe? Explíqueme. Yo les explico, digo, es por esto. Es como, ah, sí, ahora sí, ya creí, sí está bien la A. Entonces, más o menos así manejaba la Iglesia, que cogía, como decir, adeptos o grupo de personas que inculcaba lo que es la religión, y automáticamente ellos es como que se iban enseguida a otro pueblito a hacer el comentario acerca de la religión. Y una vez que ese comentario se regaba y como que quedaba, se pusiera en una hipótesis entre lo verdadero y el falso, iba a la Iglesia y se apoderaba. Entonces eso era, ¿qué? Una estrategia que hacía la Iglesia, ¿para qué? Para poder tener más adeptos y más riqueza. Entonces eso es lo que hacía la Iglesia, transmitir conocimientos de cultura en cultura. ¿Qué más? ¿Qué hizo la Iglesia en este caso para que se acerquen más a la palabra de Dios? ¿Cuál era eso? Ayudar con asistencias de qué? A gente pobre, enfermos y viajeros. Quiere decir, por eso no sé si ustedes han visto las películas antiguas, que por ejemplo, yo que sé, de guerras, etcétera, etcétera, y hay gente que por ejemplo huye, yo que sé, de estos gobernantes y entran a la iglesia, ¿no es cierto? Y a veces está el padre y a veces entraban esos, en la película, estos soldados a la iglesia. ¿Y qué decía en este caso el padre? Esto es casa de Dios y ustedes no pueden matar gente, etc. Entonces, ¿qué hacían esos soldados? Se daban media vuelta y se iban. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese entonces era considerado como lo más sagrado. Y la iglesia eran los encargados de ayudar lo que es a la gente pobre, a los enfermos, a la gente que viajaba de un lugar a otro y no tenía estabilidad. Entonces eso fue el papel de la iglesia en Edad Media, siendo como respuesta correcta el literal 1 y el literal 3. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ya, listo. Vamos al siguiente ejercicio. Esta igual, en esta también tuvieron dificultades. A ver, ¿quién tuvo dificultad en esto? Porque también me enviaron algunas preguntas. Esa es la C, profe. Ya. Algunos dicen que la C del ejercicio 25. Ya. Mucho ojo. Ya.
Cuando yo les diga en este caso, siempre que usted, chicos, y me van a poner mucha atención, siempre que usted tenga así ejercicios de aquí, solo en esto haga referencia. Esto de aquí no. Esto es como que decir contenido, ¿sí? A lo que va a hacer referencia es solo a esto. Siempre yo les decía, en este caso, tomar como la más fácil o la que usted sabe. Por ejemplo, para mí la más fácil es esta, que dice la propiedad de la piedra o de la tierra, perdón. Reconocimiento a la propiedad de la tierra. Y ustedes saben que a mí me está dando nombres. Rodrigo Borja, la Constitución y Dolores Cacuango. ¿Quién fue la fundadora de que se reconozca la propiedad de la tierra o de los territorios? Dolores Cacuango. Dolores Cacuango. Correcto, Dolores Cacuango. Listo. La respuesta es 1C y la única que tengo 1C es aquí, quiere decir que esta sería la correcta. Y con eso ya no me estoy sacando el aire. Listo. Cuando siempre, mucho ojo, yo sé que el día del examen tal vez se borre Dolores Cacuango y se quede esto, que me diga reconocido como actor político fue Rodrigo Borja. Quiere decir que sería 2A. Y que me diga la diversidad cultural o reconocimiento a la diversidad cultural fue celebrada en la Constitución del 2008, realizada en este caso por Rafael Correa, que ahí se declaró que la diversidad cultural tiene que ser respetada, tiene que ser transmitida y tiene que ser inculcada en toda la sociedad. Si estamos claros, siendo la respuesta correcta, la C. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Listo. ¿Cuál sería este ejercicio? También este ejercicio me enviaron. La B, profe. La respuesta Es 1 y 4, la la B. B. La B, profe. La B, profe. ¿Tienen alguna duda en este ejercicio para poder explicar? No, profe. Sí, profe. Ya. Les voy a dar datos importantes. Siempre que a usted le dice, por ejemplo, a finales del siglo XIV surgió un amplio movimiento cultural en Europa. Listo. Dice, ¿por qué se dio eso? Por la migración de sabios que huían de la invasión turca en Constantinopla, la que terminaría, esto es lo más importante, la que terminaría por instaurar una forma de entender el mundo. Siempre que me hable acerca a mediados del siglo XIV y me está hablando de Constantinopla. Ya siempre que me hable de esto, del siglo XIV, de Constantinopla, que hubo la invasión, etcétera, o hubo la migración de sabios, como usted puede ver, me dice que hubo unos aportes. Una vez que sucedió ese problema y que se instalaron nuevas cosas, hubo que el estudio del antropocentrismo y de la anatomía moderna. Quiere decir el antropocentrismo, perdón, quiere decir que es el estudio de la experiencia. ¿Sí está claro? Ya, ¿qué más? ¿Qué pasó en Constantinopla? Fue el estudio de ¿qué? Del ser humano. Entonces, esos fueron los aportes que se realizaron cuando hubo este problema a finales del siglo XIV, que hubo que se instauraron nuevas reformas en este caso. ¿Sí? Quiere decir que siempre que a usted le diga cuáles son los aportes de los movimientos culturales acerca de la invasión turca en Constantinopla y la migración de sabios, y después que hubo la migración de sabios, se tuvo que instaurar nuevas formas de entender al mundo. Fue la experiencia y el ser humano, el estudio del ser humano siendo la correcta, el literal B. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Listo. ¿Cuál sería la respuesta de este ejercicio? También me enviaron acerca de las falacias, del ejercicio 27. La D, profe. La D, profe. La D. La B, respuesta es la D. Ya, voy a explicar este ejercicio para los chicos, en este caso, que no entendían por qué. Ustedes saben que las falacias son mentiras o engaños, eso de ley, ¿sí? Siempre vamos a buscar lo que son
Ya, que son mentiras y engaños. Ahora, mucho ojo, pero a mí me está diciendo que voy a hacer referencia a un tipo de falacia. Dice, con base en el texto seleccione los casos que evidencian el tipo de falacia. ¿Dónde se encuentra el tipo de falacia? Aquí. ¿De qué tipo de falacia me está haciendo referencia? A la falacia ad populum. Ya. ¿Qué se entiende por la falacia ad populum o la falacia popular? Que dice que la mayoría La tiene... mayoría tiene la razón. Exacto. La falacia populum quiere decir que la mayoría tiene la razón. Quiere decir que si usted está en un grupo de amigos y, por ejemplo, dice, a ver, vamos a comer pizza, de 5, dice, a ver, sí, vamos a comer pizza, dicen 4, y uno dice, no quiero pizza, ¿qué pasa? Que la mayoría tiene la razón y por ley tiene que irse, y eso sí pasa. Que a veces sale con sus amigos, se va a los helados por ahí, dice, yo quiero un helado de vainilla, vamos, sí, vamos a los helados, dice, no, no, es que no, y cuando llega allá, de ley termina comprando, o sea, quiere decir que ya la mayoría siempre tiene la razón. Mucho ojo, un candidato a un puesto seccional se excusa de asistir a una radio local para un debate que explique sus propuestas alegando que sus contrincantes no es una persona suficiente preparada y que no vale la pena la discusión con él. ¿Esto es una falacia ad populum? No, profe, es de No, hominem. profe. ¿Qué tipo de falacia es? A ver si están estudiando. ¿Cómo De te hominem. Hominem. Correcto, muy bien. 2, en la boletería del cine un grupo de amigos está decidiendo la película que verán. Uno de ellos propone la opción 1 señalando que es una cinta que ha logrado millones de dólares en la taquilla y por lo tanto debe ser buena. ¿Qué quiere decir? Que ya automáticamente le está diciendo que vamos a ver esa película porque es súper buena. Quiere decir que sería la correcta. La 2. 3. Un trabajador llega tarde a la oficina por tercera vez consecutiva. Cuando su jefe le llama la atención, se excusa diciendo que las personas impuntuales son más creativas, según un estudio publicado por una prestigiosa universidad. ¿Tiene que ver algo con la falacia popular esto? No. No, profe. No. No, profe. Número 4. En una tienda se expenden partes y accesorios para carros. El vendedor promociona una nueva marca de neumáticos exponiendo que es la mejor del mercado y que ha sido recomendada por muchos fabricantes de vehículos. Quiere decir que ya está diciendo que como han recomendado muchísima gente es la mejor. Quiere decir que la falacia ad populum quiere decir que siempre se va a hacer caso a la persona o al grupo de personas que dijeron sí. En este caso, las correctas serían 2 y 4. La respuesta a la D. ¿Alguna pregunta acerca del 27? No, profe. No, profe. No, profe. Ya, ¿cuál sería la respuesta del 28? La Por B. ejemplo, aquí La B, profe. La B. me dice aquí, me está hablando primeramente de dónde. Aquí me está dando datos. La protesta que resonó en París porque el 14 de julio de 1989 los parisinos asaltaron la Bastilla, símbolo de poder opresor que se vieron sometidos. Si me dice París, me está haciendo referencia a Francia. ¿Y qué problema sucedió en Francia? ¿O a qué tema me está haciendo referencia? La La Revolución Francesa. Exacto, me está haciendo referencia a la revolución. A ver, un ratito. Sí, a la revolución francesa. Listo. Entonces dice, todas fueron consecuencias de la Revolución Francesa. Mucho ojo. Excepto, el fin del antiguo régimen sí pertenece a la Revolución Francesa. La firma del Tratado de Versalles, no. ¿Eso a qué pertenece? ¿A qué tipo de problema pertenece? Al tratado de... La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Exacto, la Primera Guerra Mundial, correcto. Muy bien, yo a algunos chicos hasta les hice ver los videos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y aquí decía el Tratado de Versalles. Ya, eso pertenece a la Primera Guerra Mundial, no pertenece en este caso lo que es a la Revolución Francesa, esta nada. Independencia de las naciones iberoamericanas, sí, quiere decir que se destruyó todo ese poder y se independizaron cada una de esas naciones.
agudización y rivalidad con el Imperio Británico, sí que se destruyó todo el poder de los monarcas automáticamente y quedaron liberados al tener los mismos derechos. Quiere decir que la que no pertenece sería el literal B. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ya. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí también creo que tenían algún inconveniente. La D, profe. ¿Cuál era La B, profe. La B. Bien, la D. Les voy a dar un dato importante, ¿sí? No sé, a algunos chicos les salió este ejercicio, pero ¿qué salió? Que les salió uno de estos. Alguien creo que le salió este trozo de aquí y como opción respuesta le salía A, Asamblea Local, B, Silla Vacía, C, Cabildo Popular y creo que era la otra Asamblea Nacional, algo así, o Asamblea Constitucional. ¿Sí les salieron esa pregunta o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Mucho ojo, vamos a resolver. Siempre que usted le tome a la más fácil, le va a tomar a la silla vacía. ¿Qué es la silla vacía? La silla vacía quiere decir que son representantes o son organizaciones, pero del consejo del municipio. Siempre que le diga el consejo del municipio, quiere decir que es la silla vacía. ¿Qué es lo que hace el consejo del municipio? Ayuda a prohibir cosas, primeramente, que discriminen a la sociedad. Segundo, ayudan a que, en este caso, si quieren llegar a un acuerdo, a un consenso, están en todo el derecho de que el pueblo está de acercarse a esa reunión, dar su punto de vista y que si se llega a un acuerdo, se apruebe. Eso es lo que se trata la silla vacía. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Usted le diga, siempre que usted se hable de asamblea local, siempre va a estar relacionado con los servicios de la localidad. ¿Qué son los servicios básicos? La luz, el agua, el alcantarillado, etcétera. Eso siempre que me diga asamblea local va a estar siempre, en este caso, enfocado en lo que es luz, agua potable, alcantarillado, etcétera. Si estamos claros. El Cabildo Popular, como lo menciona, siempre va a estar relacionado con qué, con lo que nos dice aquí, con organizaciones sociales, ¿qué más? Con zonas que fueron afectadas, por ejemplo, cuando hubo el derrumbo o el terremoto en Ecuador, eso es lo que realiza el Cabildo Popular, quiere decir que ayuda a mejorar que a la gente que ha pasado algún desastre natural. Quiere decir que la respuesta, sin más que decir, es la D. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Seguro? Profe. No, profe. Y la más dura del simulador, que les he repetido 1000 veces, ¿cuál es la respuesta? La A. La A, profe. Ya. La A, profe. Es la ciencia que profe. estudia los hechos del pasado, la historia. ¿Qué más? Estudia el enfoque de los hechos examinados, métodos para describir y explicar la historiografía, siendo como respuesta correcta el literal A.